Voy a mostrar a continuación algunas opciones para el mejoramiento de iluminación en imágenes utilizando el aplicativo online PixelR E. Voy a mostrar 5 ejemplos. Inicio con esta primera escena. Es una escena panorámica interesante, sin embargo nos gustaría que esta superficie se viese un poco más clara de lo que originalmente se ha capturado. Vamos a conocer entonces 3 de los varios caminos. Uno de esos es por brillo y contraste, otro va a ser por exposición y finalmente otro por luces y sombras. Comencemos para esta imagen con brillo y contraste. Nos dirigimos al menú Ajustes, le decimos brillo y contraste. Vamos a aumentar aquí el brillo. Hacemos el aumento y tenemos un favorable aclaramiento allí de la imagen. Se nota mucho mejor la superficie, aunque ya algunos matices en las nubes ya no se notan como estaban antes. Y ahora en cuanto al contraste, no conviene mucho manipularlo en este caso. Observemos que si le disminuyo, empieza a aparecer una incómoda bruma, una incómoda neblina allí que no es nada favorable. Y si le aumento, vemos cómo se oscurece incluso, queda muy intenso los tonos allí. Entonces, más bien, el contraste, vamos a dejarlo quieto, pero sí le hemos elevado al brillo. Con este botón podemos comparar el antes y el después. Al dejarlo sostenido, vemos la imagen original y al soltar, la imagen ya procesada. Entonces tenemos el antes, tenemos el después. Este ha sido un primer intento de mejoramiento utilizando brillo y contraste. Voy a cancelar aquí y ahora por exposición. Nos dirigimos al menú Ajustes y le decimos aquí Exposición. Con la exposición, si la aumento, va a haber aumento homogéneo en toda la iluminación de la imagen. Veamos por acá. Empiezo a aumentar allí la exposición. Se aclara aquí la superficie, también se aclara la parte de las nubes, aunque se pierdan algunos matices. Veamos el antes, veamos el después. Cumple allí el objetivo de aclarar la superficie. Así que puede ser también un buen camino realizarlo aquí por exposición. Recordemos también con exposición que no solamente podríamos aclarar, sino que también podríamos oscurecer aún más la imagen. Voy a cancelar y ahora una tercera opción va a ser por luces y sombras. Nos dirigimos de nuevo al menú Ajustes y por aquí ingresamos a Highlights and Shadows. ¿En qué consiste luces y sombras? Si yo le aumento las luces, significa que aquellas áreas que están iluminadas se van a iluminar aún más. Y por supuesto oscurecerán si disminuyo las luces. Y shadows o sombras se refiere a las áreas que aquí aparezcan más oscuras, más opacas, que en este caso sería la superficie. O sea que en este sentido para esta imagen nos conviene especialmente la manipulación de las sombras. Voy a aumentarle entonces a las sombras. Notemos que el cielo más o menos permanece con la iluminación que tenía, pero es la superficie, la que estaba en sombra, la que ha aumentado allí su iluminación. Hay que tener cuidado porque se llega a un punto en la manipulación de las sombras, al aumentarle, que empieza a aparecer una pequeña bruma, una pequeña neblina allí. Pero es mucho mejor este escenario, comparemos con el inicial. Y a diferencia de la exposición, donde quizás se había perdido los matices en las nubes, aquí ya notamos incluso algunas diferencias nuevas en la parte allí de las nubes. Hechas las tres comparaciones, puedo decidirme por la mejor. En este caso podría ser por exposición o quizás mejor por esta última de luces y sombras y aplicaría. Voy a cancelar en este caso y ahora voy a hacer un segundo ejemplo. Tengo esta interesante imagen de una iguana en un árbol. Podría ser una imagen más llamativa si logramos que se vea mucho más claro aquí el animal. Vamos de nuevo a comparar los tres métodos. Iniciemos por Ajustes, Brillo y Contraste. Voy a aumentar aquí el brillo. Y es favorable en el sentido que notamos la iguana ya más claramente. Miremos qué pasaría con el contraste aquí. No es nada favorable ni al bajarle, ni mucho menos pues al aumentarle. Así que dejemos aquí nuevamente el contraste quieto. Tenemos el antes, tenemos el después. Voy a cancelar aquí y vamos a probar ahora con exposición. De nuevo, ajustes, exposición y vamos a aumentarle.
A mi parecer tenemos un resultado mucho mejor que por el método del brillo. Aquí he elevado la exposición, comparemos el antes, el ahora. Quizás me pueda decidir por este camino. Voy a darle cancelar y ahora comparemos con luces y sombras. Menú ajustes, luces y sombras. Recordemos que si queremos que las partes iluminadas más o menos tengan la misma iluminación, ojalá la misma tonalidad, los mismos matices, pues sería mínima la manipulación en las luces. Aquí nuestro interés son las áreas opacas, las áreas en sombras. Así que inicialmente comencemos aumentándole a las sombras. No le podemos subir tampoco tanto para que no aparezca una bruma allí incómoda. Y comparemos, este es el antes, este es el después. Aquí es una situación quizás a gusto de quien esté editando. Yo, por ejemplo, en este camino quizás me haya decidido por la opción de exposición. También depende del objeto de interés. Si nuestro interés es definitiva y exclusivamente la iguana, quizás me despreocuparía del comportamiento que tengan otros objetos y usaría la exposición, que fue uno de los métodos que mejor me iluminó aquí a esta criatura. Voy a cancelar y voy a un tercer ejemplo. Este caso es similar a la primera imagen que ilustré. Aunque está más iluminada, me interesa de todas maneras que la parte de la superficie se aclare un poco más, pero sin perder el aspecto que tiene el cielo, la diferencia entre este azul y las nubes. Intentemos primero por brillo y contraste. Vamos a subirle al brillo y se aclara considerablemente. También se aclara el cielo un poco. Vamos a mantener el contraste inmóvil y puede ser una imagen satisfactoria. Miremos el antes, notemos la tonalidad azul del cielo. Miremos después, se ha aclarado la superficie, pero también se ha aclarado allí este azul. Podría ser, pero miremos las otras opciones. Vamos a cancelar acá. De nuevo, menú ajustes, vamos a exposición, elevemos la exposición, se aclara toda la imagen homogéneamente. Es un resultado un tanto similar al anterior. Tampoco podemos elevarle mucho porque empieza a quedar muy sobreexpuesta, como notamos allí. Comparemos, aquí está el antes, aquí está el después. En este caso, en la exposición, se empiezan a perder allí los matices y la diferencia entre el cielo azul y las nubes. Vamos a cancelar y vamos al tercer camino, luces y sombras. De nuevo, mantengo el interés en que el cielo más o menos tenga la misma apariencia, que se note el azul diferenciado del blanco de las nubes y que se aclare la superficie. Como la superficie está en sombras, entonces aumentemos las sombras. Tenemos ahora un resultado más favorable, donde se ha conservado la apariencia del cielo y ahora tenemos más clara la superficie. Comparemos antes, después. Voy a cancelar aquí. Vamos a cuarto ejemplo. Esta es una bonita imagen al atardecer. Vamos a ver los efectos que produce el manipular el brillo, la exposición y las luces y sombras. Comencemos por el brillo. De nuevo, ajustes, brillo y contraste. Voy a dejar el contraste inmóvil, voy a aumentar el brillo. La imagen se empieza a aclarar. Ha mejorado un poco la iluminación, todavía tiene la apariencia de un atardecer y podría ser una opción. Este es el antes, este es el después. Vamos a cancelar acá. Vamos ahora por exposición. Menú ajustes, exposición. Aumentamos el valor. Recordemos que es un aumento homogéneo para toda la imagen. Comparado con el aumento de brillo, la apariencia de los colores aquí es un poco más favorable. Miremos el antes, miremos el después. Se aprecian con claridad ya mucho más los objetos. Vamos a cancelar y vamos a la tercera opción. Ajustes, luces y sombras. En esta oportunidad, lo poco que está iluminado, especialmente este sector, quiero que se ilumine más, así que aumentaré las luces. Y en general, la imagen, que en su mayoría está en sombra, quiero que se aclare, así que por supuesto aumentaré las sombras. Inicio aumentándole las sombras. Aumentémosle un poco las luces.
un poco por acá, y es un resultado que quizás podríamos considerar un poco más favorable. Notemos que esta imagen ya no parece tanto una imagen de la tarde, sino una imagen de la mañana. Comparemos, este era el antes, este es el después. Es una muestra más que quizás por el camino de la exposición o este último de luces y sombras, podemos tener mejores resultados que simplemente jugar con el brillo. Voy a cancelar aquí y voy a la última imagen. Este es un caso que le pudo haber sucedido a muchos. Tomar una imagen ya cuando llegaba el atardecer y se pierden pues en las sombras muchos elementos. Claro, esta es una imagen favorable si la intención es pensando en una silueta, pero queremos que la superficie, queremos que unas rocas que medio se alcanzan a apreciar en este caso, pues queden más iluminadas. Vamos de nuevo a los 3 intentos, a los 3 métodos de esta ilustración. Comenzamos por ajustes, brillo y contraste. Vamos a aumentar el brillo. Vamos casi al valor máximo prácticamente. Se ha aclarado un poco. Se alcanzan a notar un poco allí las rocas. Puede ser una opción. Este es el antes, este es el después, mejorando el brillo. Voy a cancelar. Vamos ahora con exposición, ajustes, exposición. Vamos a aumentarle prácticamente al máximo de nuevo también. Vemos que ya no parece una imagen de un atardecer, sino de un amanecer. Si nuestro interés no era tanto el cielo, sino la superficie, aquí las rocas, pues sería una imagen que ha aclarado satisfactoriamente con esas condiciones. Miremos el antes, miremos el después. Con la exposición notemos que se han perdido la diferencia de matices que había allí en las nubes. Vamos a cancelar y vamos al camino de las luces y sombras. Ajustes, luces y sombras. Me interesa en este caso que se logre mantener la diferencia que hay allí en nubes, así que solamente voy a manipular las sombras para esta parte. Le subimos a Shadows, puede ser por allí, y tenemos entonces esta tercera alternativa donde no solamente logramos apreciar allí la formación rocosa, sino que también las diferencias que hay en el cielo. Miremos el antes, miremos el después. Quien edita decide entonces cuál es la mejor apariencia. Yo me decido por esta, voy a aplicar. Notemos algo en común que tienen las 5 imágenes del ejercicio. La primera imagen tenía un área iluminada, un área en sombra. La segunda imagen tenía porciones en sombra, pero también porciones iluminadas. La tercera imagen lo mismo, un área iluminada, un área en sombra. La cuarta imagen tenía tanto sombras como porciones iluminadas. Y nuestra quinta imagen, voy a volverme a la original, también tiene claros y oscuros. Esto lo menciono porque si se tratase de una imagen absolutamente oscura, sin ningún viso claro, sin ninguna porción clara, mejorar la iluminación se vuelve muy difícil e incluso en algunos casos no se podría. Voy a regresar aquí a mi imagen última editada. Y este ha sido un ejemplo del mejoramiento de iluminación en imágenes utilizando el aplicativo online PixelRE.